palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y lo decapitó en la cárcel y le trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 verbos para este día: liberar, morir y sentir. Liberar. Aunque Juan el Bautista esté encadenado, la palabra de Dios siempre es libre. Precisamente porque Juan el Bautista era una voz que clamaba, que gritaba, que denunciaba, que mostraba el pecado, lo quisieron encadenar para silenciarlo. Pero lo que no nos damos cuenta es que la palabra de Dios nadie la puede silenciar, nadie la puede callar, porque es una palabra libre que trasciende los horizontes, que trasciende a las personas. Aunque acaben con las personas, la palabra de Dios siempre seguirá siendo actual, siempre estará, porque el Señor siempre elegirá personas, instrumentos que precisamente pregonen esa palabra. Por eso lo más bello, que aunque la persona esté encadenada, que aunque la persona físicamente esté limitada, su palabra, lo que él proclama, no tiene límite, no tiene frontera, porque la palabra de Dios rompe barreras, rompe límites y va a aquellos lugares que no los pensamos. Por eso, aunque quieran callar a los profetas, aquellos que anuncian la palabra, pero denuncian la injusticia, aunque a ellos los acaben, la palabra de Dios siempre seguirá actuando. La palabra de Dios siempre seguirá germinando. La palabra de Dios siempre seguirá cumpliendo su cometido, que es dar frutos en las personas. Por eso hoy nosotros permitamos
que esa palabra de Dios en cada uno de nosotros nos libere y libere a los demás. Morir. La muerte es consecuencia de la fidelidad a la palabra de Dios. Muchos de los profetas, muchos de los elegidos del Señor tuvieron que dar su vida, tuvieron que derramar su sangre por fidelidad, por mantenerse firmes en la palabra de Dios, por no ceder a los caprichos de aquellos que les incomoda la palabra de Dios. Es una realidad que se vivió antiguamente, pero que hoy también se sigue viviendo en muchos lugares del mundo, donde muchos proclaman con fuerza, con poder, con valentía esa palabra de Dios, y muchos la quieren silenciar, muchos la quieren apagar, y por eso asesinan, acaban con los cristianos, acaban con los profetas, acaban con aquellos que son anunciadores de la palabra. Pero lo que no se dan cuenta es que cada vez que hay un mártir, cada vez que una persona muere por testimoniar la palabra, esa palabra germina con más fuerza, con más poder, porque precisamente es una palabra que no se limita, que no tiene espacio ni tiempo, va más allá. Por eso, qué bueno que nosotros reconozcamos, recordemos a tantos que han dado testimonio del Señor, a tantos que han sido fieles a la palabra, que han muerto por no ceder a los caprichos de aquellos que no están de acuerdo con el Evangelio. Oremos por los cristianos perseguidos, oremos por aquellos que en diferentes lugares del mundo no son bien vistos, porque la palabra de Dios, el Evangelio, es incómodo, nos denuncia, nos echa en cara y nos recrimina el pecado, y para muchos eso no conviene. Pidámosle al Señor esa gracia hoy de que cada uno de nosotros podamos ser testigos fieles del Evangelio. Sentir. Los sentimientos negativos llevan a ser grandes males. Aquí en el Evangelio lo constatamos. Esta mujer Herodías aborrecía, odiaba a muerte a Juan el Bautista. Y ese sentimiento negativo que fue alimentando la llevó incluso a que a Juan lo asesinaran, a que Juan lo mataran. Por eso nosotros estamos llamados e invitados a no dejar albergar en nuestro interior sentimientos negativos, sentimientos dañinos, sentimientos tóxicos, sentimientos que envenenan nuestra vida y que nos van llenando de maldad, nos van llenando de odio, de resentimientos, y que incluso nos llevan a pensar a quitarle la vida al otro, como pasó con Juan el Bautista. Ojo con esos sentimientos que estamos sembrando en nuestro interior. Ojo con esos sentimientos que estamos dejando florecer en nosotros. Tenemos que cambiar esos sentimientos. Tenemos que cambiar esos sentimientos negativos, esos sentimientos malos, por sentimientos positivos, por sentimientos de amor, de bondad, de misericordia, de perdón, de justicia, de acogida, de caridad. Tenemos que luchar contra esos sentimientos, porque si nosotros vamos permitiendo que vayan creciendo, se vayan alimentando, van a ocasionar grandes males. Y muchos males de la humanidad es precisamente por eso, porque se han alimentado esos sentimientos, la venganza, el odio, resentimiento, la envidia, en fin. Cuidado, cuidado con esos sentimientos. Por eso hoy tenemos que pedirle al Señor la gracia de que nos ayude a sanarnos, a liberarnos de sentimientos negativos, de sentimientos que no nos llevan a ningún lugar. El Señor es el único que puede transformar nuestro ser, puede transformar nuestra vida, cambiar esos sentimientos malos por sentimientos buenos que lleven a un mundo mejor, que construyan una sociedad en paz, en armonía, en fraternidad. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en ese día los acompañe. Amén.
Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Shema Comunicaciones para seguir llevando el Evangelio y mensajes de esperanza. Muchas gracias.